De acuerdo con lo expuesto por Rafael Rojina Villegas en Compendio de Derecho Civil 3, página 51, el nacimiento de la obligación contractual se produce en el momento en el que dos o más personas expresan un manifiesto común de voluntades, destinadas a regir relaciones jurídicas. Dicho acuerdo no se limita simplemente a las intenciones, sino que tiene importancia jurídica porque establece un vínculo en el que otorga derechos a una de las partes y al mismo tiempo impone deberes a la otra, generando una obligación entre ambas partes. Teniendo lo anterior en cuenta, la obligación contractual surge como una figura esencial dentro del ámbito del derecho civil, puesto que garantiza la seguridad y certeza en las relaciones entre particulares, asegurando que el manifiesto común de voluntades entre estos puedan ser exigidas conforme a lo indicado en el contrato. Conociendo esta información, Rafael Rojina Villegas, en Compendio de Derecho Civil 3, páginas 51 y 52, expresa los elementos indispensables para que dicha obligación contractual sea válida. Estos son los elementos de existencia, que son consentimiento, objeto y solemnidad. El consentimiento se entiende como el acuerdo de voluntades entre dos o más personas que buscan crear, modificar o exigir derechos y obligaciones. Es la base del mismo contrato, ya que sin él no hay la posibilidad de generar el vínculo jurídico. El objeto consiste en la prestación sobre la cual recae el acuerdo, que puede consistir en dar, hacer o no hacer, siempre que cumpla con los ciertos requisitos, que es ser posible, lícito, determinado y encontrarse dentro del comercio jurídico. Finalmente, la solemnidad hace referencia a la formalidad que la ley exige para determinados contratos, a fin de que estos puedan existir legalmente. No se trata de un requisito general, pero cuando la ley lo impone, su omisión provoca que el contrato carezca de existencia jurídica. Ahora ya les hablaré de los tipos de contratos. Los contratos tienen diferentes clasificaciones según la doctrina. Se distinguen entre uno, contratos bilaterales y unilaterales; 2, onerosos y gratuitos; 3, conmutativos y aleatorios; 4, reales y consensuales; 5, formales y consensuales; 6, principales y accesorios; y 7, instantáneos y de trato sucesivo. Por la parte de los contratos bilaterales y unilaterales, el contrato unilateral es un acuerdo de voluntades que engendra solo obligaciones para una parte y derechos para la otra. Por ejemplo, en un contrato de compra-venta, una parte entrega el bien y la otra paga el precio. Y por su parte, el contrato bilateral es el acuerdo de voluntades que da nacimiento a derechos y obligaciones en ambas partes. Por ejemplo, una donación sin condiciones. Ahora, por la parte de los contratos onerosos y gratuitos, es oneroso el contrato que impone provechos y gravámenes recíprocos. Por ejemplo, en un arrendamiento, el arrendador da el uso de un bien y el arrendatario paga una renta. Los contratos onerosos se subdividen en conmutativos y aleatorios. Los conmutativos son cuando los provechos y gravámenes son ciertos y reconocidos desde la celebración del contrato, es decir, cuando la cuantía de las prestaciones puede determinarse desde la celebración del contrato. Y por su parte, los aleatorios, cuando los provechos y gravámenes dependen de una condición o término, de tal manera que no pueda determinarse la cuantía de las prestaciones en forma exacta, sino hasta que se realice la condición o el término. Por su parte, es gratuito aquel contrato en que los provechos corresponden a una de las partes y los gravámenes a la otra. Por ejemplo, una donación. Por su parte, los contratos reales y consensuales, los contratos reales son aquellos que se constituyen por la entrega de la cosa. Entre tanto, no exista dicha entrega, solo hay un antecontrato. Y por su parte, los consensuales, estos se perfeccionan únicamente con el acuerdo de voluntades, sin necesidad de que sea entregada la cosa. Por su parte, los contratos formales y consensuales, los formales requieren de una forma específica, que sea de forma escrita o ante un notario para poder ser válidos. Y los consensuales
En ello solo basta el consentimiento y no hay necesidad de que exista una forma específica o especial, por ejemplo, pues una venta de un objeto entre particulares, de un objeto mueble. Por su parte, los contratos principales y accesorios, en los principales, bueno, estos son aquellos que existen por sí mismos, en tanto que los accesorios son los que dependen de un contrato principal y los accesorios siguen la suerte de los principales porque la nulidad o la existencia de los primeros origina a su vez la nulidad o la inexistencia del contrato accesorio. Y por su parte, en los contratos instantáneos y de tracto sucesivo, bueno, en los instantáneos son los contratos que se cumplen en el mismo momento en que se celebran, de tal manera que el pago de las prestaciones se lleva a cabo en un solo acto. Y por su parte, los contratos de tracto sucesivo son aquellos en que el cumplimiento de las prestaciones se realiza en un periodo determinado. Por ejemplo, es un contrato instantáneo la compra-venta al contado o la permuta. En cambio, el arrendamiento es de tracto sucesivo porque durante un tiempo determinado la cosa estará en poder del arrendatario y a su vez éste pagará periódicamente una renta. ¿Y qué criterios distinguen un contrato civil de uno mercantil? Bueno, la diferencia se entiende mejor desde los elementos del contrato. En primer lugar, el consentimiento. Entre ausentes, los contratos mercantiles se perfeccionan conforme a la teoría de la expedición, regulada en el artículo 80 del Código de Comercio, es decir, cuando el aceptante envía su aceptación. En cambio, en los contratos civiles se rigen por la teoría de la recepción, prevista en el artículo 1807 del Código Civil, donde el contrato se perfecciona hasta que el oferente reciba la aceptación. Es decir, aun tratándose del mismo acto, la teoría del perfeccionamiento depende de la materia. El segundo criterio es el objeto. En lo mercantil, el contrato tiene por objeto actos de comercio enumerados en el artículo 75 del Código de Comercio. Por ejemplo, un mutuo sería mercantil si el dinero prestado se destina a operaciones comerciales. En lo civil, en cambio, el objeto suele estar vinculado a relaciones patrimoniales sin finalidad especulativa, como el arrendamiento de inmuebles. Y ahí, de igual manera, entraría la intervención del Estado, sobre todo con la Ley Federal de Protección del Consumidor, que regula contratos mercantiles entre proveedores habituales y consumidores terminales. Incluso invalida cláusulas abusivas, algo que no encontramos en el régimen estrictamente civil. ¿Y qué pasa con la capacidad para contratar? En lo civil, en el artículo 1798, se presume que la capacidad de todas las personas, salvo las restricciones legales. Pero en los contratos mercantiles, además de la capacidad, importa la calidad de los sujetos. Por lo general se trata de comerciantes. Y es importante recalcar que la doctrina también advierte que ciertas personas, como jueces o abogados, carecen de legitimación para celebrar actos relacionados con juicios en los que intervienen. ¿Y qué hay de los vicios del consentimiento como la lesión? Ahí hay una diferencia clave. La lesión como vicio mixto sí es aplicable en contratos civiles, los cuales se establecen en el artículo 17 y 2228 del Código Civil, los cuales permiten anular o reducir la obligación si hubo explotación de la ignorancia o necesidad. Pero en contratos mercantiles no procede, porque la lógica especulativa y la seguridad en el tráfico impiden que un contratante pueda alegar lesión. Es decir, que en el mercantil se privilegie la rapidez y certeza, aunque se sacrifique un poco la equidad. Y no hay que olvidar los siguientes criterios. La forma en sociedades, porque si adoptan alguna de las 6 previstas en la Ley General de Sociedades Mercantiles, son mercantiles per se. Los plazos más breves para reclamar vicios ocultos en compraventas mercantiles y el carácter mixto de ciertos contratos que pueden ser mercantiles para una parte y civiles para la otra. Entonces, en resumen, la calificación de un contrato civil o mercantil depende de su finalidad, el objeto, la calidad de los sujetos, el momento del perfeccionamiento y las consecuencias jurídicas que produce.
y esa calificación determina si aplican las disposiciones del Código Civil o las del Código de Comercio, lo cual es crucial tanto en la teoría como en la práctica procesal. El derecho adjetivo, también conocido como derecho procesal, es un conjunto de normas jurídicas que regulan los procedimientos destinados a hacer efectivos los derechos establecidos en el derecho sustantivo. Es importante destacar que el derecho adjetivo no crea ni define a los derechos, sino que establece el método y las reglas para su aplicación y para su protección efectiva ante las autoridades judiciales competentes. Su principal función es garantizar que los derechos contenidos en el derecho sustantivo puedan ser exigidos y defendidos mediante procedimientos adecuados y ordenados. La doctrina enfatiza que el derecho adjetivo es indispensable para que los derechos sustantivos tengan una eficiencia práctica, ya que sin un sistema procesal claro y eficiente, los derechos reconocidos en la ley serían meramente teoría. El derecho procesal regula los aspectos fundamentales como la forma en la que se presentan las demandas, la admisión y la valoración de pruebas, las notificaciones a las partes involucradas, así como los recursos judiciales que pueden interponerse y finalmente la ejecución de las sentencias dictadas por los tribunales. En México, las normas del derecho adjetivo que regulan los contratos civiles son el Código de Procedimientos Civiles, tanto a nivel federal como a nivel local, ya que estos códigos establecen el procedimiento detallado, paso a paso, que debe seguirse para hacer valer los derechos derivados de contratos civiles, incluyendo los aspectos como los requisitos formales para interponer una demanda, los plazos que se deben presentar, los plazos que tienes para presentar pruebas y recibir respuestas, así como los medios para notificar a las partes y para llevar a cabo el proceso judicial hasta su culminación. Estos procedimientos se realizan conforme al derecho sustantivo civil, que en este caso serían los códigos civiles. Paralelamente, los códigos de procedimientos civiles contienen las reglas para que estas bases materiales puedan hacerse valer y puedan protegerse efectivamente en los tribunales civiles, garantizando sobre todo un debido proceso con respeto a las garantías constitucionales. Por otro lado, los contratos mercantiles, el derecho adjetivo aplicable se encuentra en el Código de Comercio y en el Código de Procedimientos Mercantiles. Ambos códigos regulan de manera especial los contratos propios de una actividad comercial, estableciendo procedimientos que atienden a las particularidades del área mercantil, tales como la rapidez requerida en la celebración y el cumplimiento de los contratos, así como la defensa judicial de los mismos. Los procedimientos mercantiles te indican las formas y los pasos para presentar las reclamaciones, ofrecer pruebas y responder a las demandas en cuanto al área mercantil. Este cuerpo normativo procesal complementa y es bastante congruente con las disposiciones sustantivas contenidas en el Código de Comercio, que establece las reglas un poco más a fondo para los contratos mercantiles. Por lo tanto, el derecho procesal es el instrumento que da la eficacia concreta a los derechos sustantivos en cuanto a materia civil y mercantil en este caso, ya que sin un procedimiento adecuado no habría una forma legal para hacerlos valer ni poder defenderlos ante terceros o las autoridades.